La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Observatorio de Recursos Humanos, por ORH, en este caso en colaboración con Intalenjai. Y esta mañana vamos a hablar sobre storytelling, esencia y dimensiones. Se trata de una herramienta para comunicarnos de forma más emocional, cercana y empática con nuestras audiencias, ya sean nuestros clientes o bien nuestros empleados. Y para hablar de todo esto tenemos a una experta en este tema. Ella es Yolanda Romero, socia directora de Intalenjai, y va a hablarnos de las diferentes dimensiones que tiene esta herramienta que no siempre se tienen en cuenta. Daros a todos la bienvenida, las gracias por inscribirse, y les recuerdo que a lo largo del webinar pueden ir haciendo las preguntas en el apartado de cuestiones. Sin más, cedo la palabra a Yolanda Romero. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a ORH por invitarme y muchas gracias a todos, a toda la audiencia que está dejando un hueco en la apretada agenda que siempre tenemos para esto del storytelling que está tan de moda, ¿no? A mí me gustaría empezar con esa reflexión de por qué el storytelling ha estado cobrando tanta fuerza en los últimos años. Vamos a hacer también hincapié en cuál es el origen de ese storytelling, el por qué se vincula tanto ahora a la empresa, al marketing, y también se puede vincular dentro de lo que es los recursos humanos, y sobre todo identificar diferencias y formatos un poco para explotar bien la herramienta. Yo creo que son las partes más fundamentales. Yo, como os comentaba, un poco en el primer boceto que os enviamos en el webinar, es que existen diferentes dimensiones del storytelling y que no siempre se tienen en cuenta y se habla de un storytelling genérico. Y podemos diferenciar fundamentalmente tres tipos de storytelling: un storytelling de marca, un storytelling más orientado al producto y al servicio, y un storytelling más escenográfico, y vamos a hablar un poquito de ellos, ¿vale? Cada uno al final tendrá un formato distinto y una manera de trabajarse distinta, pero el origen siempre va a ser el mismo, ¿no? El crear o saber crear una historia. Si vemos un poco cuál es la esencia del storytelling y nos paramos un poco a pensar de cuánta cantidad de información tenemos ahora mismo, que estamos prácticamente infoxicados, la carga de información es tan alta que prácticamente no podemos dirimirla y no podemos asimilarla. Por lo tanto, cada vez que a nosotros nos llegan comunicaciones por conferencias, por documentos, por las redes sociales, al final, cuanto más datos o más estadísticas o más descripciones de productos o servicios vemos, más rápidamente las olvidamos. De hecho, hay un estudio de la Universidad de California del área de neurociencia que nos dice que prácticamente eliminamos, ¿vale?, casi el 80% de los datos, y solo nos quedamos con aquellos que aplican o están vinculados con la parte más emocional, ¿no?, con lo que es el cerebro límbico, ¿no? Dentro de las empresas tampoco nos quedamos atrás, es decir, toda esta información que nos viene de dentro, pero dentro de las empresas, cada vez que hablamos de valores, de comportamientos, de actitudes, de toda esa parte de procesos, todo lo que hay, todo esa comunicación interna dentro de la organización, al final nos suena también bastante hueco, bastante manido, y nos volvemos muy escépticos, que es uno de los problemas fundamentales que tanto clientes como empleados, al final usuarios de servicios y productos, nos está pasando, ¿no? Somos altamente escépticos. Tenemos tanto prácticamente de todo que las empresas tienen la necesidad de tener un propósito, un significado, y que sus productos y sus servicios también lo tengan. Y esa es la primera razón por la que el storytelling tiene más sentido, ¿no? O se aplica mucho más, porque da ese sentido, ese más allá, que hace que las empresas logren vincularse emocionalmente y logren tener esos fans, ¿no?, que hablan ahora, y esos seguidores.
Es aquí entonces donde el storytelling entra en acción y la capacidad que tiene el ser humano, tanto de escuchar historias como de crear historias, pues realmente es bastante potente. No estamos acostumbrados a ello y por eso nos va a costar un poco en las diferentes dimensiones de las que vamos a hablar. Y al principio vamos a ser bastante reacios porque pensamos que también tenemos que estar siempre diseñando cuentos o diseñando historias escritas y no es así, ¿no? Hay diferentes formas de acercarnos. Al final, lo importante es que diseñemos historias o nos inspiremos en ellas, bien porque lo que queramos es que nuestra audiencia, nuestros clientes y nuestros empleados se reconozcan en esa historia, piensen, a mí también me ha ocurrido eso, se identifiquen con una vulnerabilidad que nosotros les estamos exponiendo, es decir, a mí también me podría ocurrir, o que aspiran a esto que estamos contando. Es decir, yo quiero que también me ocurra eso, ¿no? Así que las historias al final son mucho más atractivas, mucho más vinculantes emocionalmente, captan mucho más la atención del interlocutor y sobre todo hay dos cosas importantes que es que le transmiten una enseñanza, es decir, al final la persona que recibe, que lee o que consume esa historia conecta al final con la marca o conecta con el emisor, en este caso que también puede ser, como veremos luego, un embajador de marca, y con ello lo que hace es entender mejor lo que está explicando esa organización. Es decir, que el esfuerzo que tiene que hacer por entender y por quedarse con esa información es muchísimo menor. Son muchísimos más fáciles de recordar y muchísimo más fáciles de replicar. Por eso nos interesa tanto también que sean virales, ¿no? Por eso el formato también de cara a las redes sociales es interesante. Si vemos un poco el origen del storytelling, no sé si conocéis a Joseph Campbell, fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense, uno de los grandes divulgadores de lo que es la mitología, y después de estudiar narraciones y mitos de las diferentes culturas y épocas, Campbell llegó a la conclusión de que todas ellas compartían una misma estructura, lo que llamamos el monomito o viaje del héroe. Esa parábola del viaje físico y psíquico, que llamamos viaje del héroe, es un poco la esencia o el origen de lo que vamos a explicar después. Aquí me gustaría que empecéis, y os voy a pedir a lo largo de la presentación que hagáis ese esfuerzo de extrapolación, penséis para entender mejor este viaje del héroe en películas, como Star Wars, como Matrix, como Alicia en el País de las Maravillas, como El Señor de los Anillos, todas ellas, porque además el viaje del héroe también se utiliza en el cine, cuando uno estudia cine, tiene que entender cuál es el viaje del héroe porque la mayoría de los guionistas, y de eso también se trata el storytelling, de saber estructurar y saber guionizar lo que queremos contar, utilizan también en esencia el viaje del héroe, ¿no? Esta parábola, como decía, es un viaje físico y psíquico pues de un personaje central, de un héroe o de una heroína, en la que entiende que algo no va bien, hay una llamada a la aventura, por ejemplo, pensar en Neo cuando encuentra a Morfeo, ¿vale? Que es, en este caso sería el mentor que hace la llamada a ese héroe y ve que algo no va bien, que algo no funciona en esa vida o en ese mundo ordinario y que tiene que emprender un viaje, ¿no? Un viaje que le obliga a separarse de ese mundo real y confortable y tiene que replantearse pues la realidad. Esto está muy conectado con nuestro día a día, con cada vez que nosotros cambiamos de trabajo, cada vez que hay una evolución dentro de la organización, cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un recomienzo, ahí comienza un viaje del héroe, ¿no? Este viaje generalmente vamos a una parte que es desconocida. En los últimos años hemos podido vivir mucho esto, donde bueno, este mentor nos va a guiar y nos va a ayudar a encontrar ese objeto mágico para comenzar ese viaje, ¿no? Ese mentor nos va a acompañar en pruebas, en aventuras, en dificultades que nos encontremos a lo largo de ese viaje. Y el héroe y la heroína, durante todo ese periplo, ¿vale? Esta transformación en la que habrá un momento muy, muy difícil, lo que llamábamos la cueva interior, donde también tendrá que volver a tomar decisiones y donde volver a tener que superar pues, pruebas,
es ahí donde supera diferentes pruebas y surge lo que llamamos la transformación del héroe, que avanza en ese viaje y le cambia, y a la vuelta de ese viaje, el héroe, cuando comienza el ascenso, cuando empieza a ver cuál es la recompensa y el resultado, vuelve a su mundo ordinario, vuelve a la tribu que le vio partir con lo que llamamos el elixir, o ese conocimiento de todo lo que ha aprendido en el camino. Este viaje, que se repite de una vez, cada vez que hemos cambiado de trabajo, cada vez que hemos evolucionado, hemos montado un negocio, cuando somos emprendedores, cada vez que hemos fracasado en algo y hemos vuelto a empezar, todo ese viaje lo tenemos muy interiorizado y es algo que actualmente sigue estando muy al día en las organizaciones, por ejemplo, y desde el punto de vista de recursos humanos, pues todo el proceso de maduración, cambio, transformación de la empresa, todo lo que son las superación de resistencias de los empleados, sobre todo cuando hay cambios en el entorno que nos obligan a hacer cambios dentro de la organización. Y dentro de todo esto, el Employee Experience pues es un ejemplo en el que la empresa debería poder proporcionar también a sus empleados esta oportunidad. Los empleados buscan también empresas con propósito, con un sentido, que hagan que puedan hacer ese viaje del héroe dentro. O sea que el storytelling dentro de recursos humanos tiene muchísimo sentido, y dentro de lo que es, por ejemplo, comunicación, marketing, tanto interna como externa, los relatos, pues, o los formatos de comunicación inspirados en ellos, pues triunfan siempre que se destacan en toda esa jauría de información, ¿vale? La carga emocional que nosotros le podemos poner a cómo comunicamos hace que el mensaje pues cale de una manera mucho más rápida, más profunda, y que podamos combatir ese escepticismo de lo que es una venta más directa o de lo que es una descripción, ¿no? Vale, entendiendo un poco qué es este viaje del héroe, vemos que ha habido una transformación en la evolución estratégica de la comunicación. Los primeros que han hecho esta transformación, como siempre, han sido los medios de comunicación, de publicidad, y en un principio siempre nos hemos comunicado como la marca siendo el héroe, es decir, la marca es la protagonista. Es nosotros una empresa que llevamos tanto en el mercado y que tenemos una experiencia y que tenemos unos productos con calidad aprobados en el mercado. Ese es el discurso de la marca cuando está posicionada como yo, marca héroe, que tengo un objeto mágico que son mis productos y servicios y que hablo de sus características, de sus bondades, de sus virtudes, en pro o en diferenciación de la competencia, y mis clientes y mis empleados son esos aliados que consumen mis productos y que me acompañan también como un mentor dentro de ese viaje que hago como marca, ¿vale? En este caso estamos siendo todavía pues teniendo una comunicación y una venta muy tradicional, ¿vale? Ensalzando sobre todo desde yo protagonista, marca protagonista. Si observáis cómo algunas marcas han cambiado esto, si pensamos, por ejemplo, en los anuncios de Balay, o si pensamos, por ejemplo, en los anuncios, por ejemplo, del Banco Sabadell, vemos ya que hay una transformación en la que el héroe ya no es la marca, sino que son los clientes y también son los empleados. Son los principales ejes que hacen y que buscan experimentar con nuestro producto, que quieren participar del diseño, de la construcción, y que también les gusta ser protagonistas, ¿no? De cómo reciben y cómo ha impactado en ellos el uso o disfrute de ese producto o servicio. Así, nosotros actuaremos con los productos y servicios, seguirán siendo ese objeto mágico, pero que en este caso está en manos de los clientes y empleados, y nosotros, como marca, y en este caso también hablaremos de los embajadores de marca, somos el mentor, ¿vale? Y en este caso los aliados podrían también ser esos embajadores de marca, ¿vale? Ahí este es el principal y este es uno de los puntos clave, digamos, conceptuales para entender lo que es el storytelling y luego
aplicarlo con diferentes formatos dentro o fuera de la organización. Es decir, que nosotros perdemos el protagonismo y son otros los que hablan de nosotros, ¿vale? Cuando hay empresas que han decidido diseñar sus productos desde este ángulo nuevo también, el storytelling al final es una extensión, ¿vale? La comunicación de esto es una extensión y al final el storytelling suena auténtico. Es decir, suena auténtico y real. Y esto es una cosa, una parte muy importante, porque claro, nosotros podemos hacer muy bien el storytelling, pero que luego no sea coherente con la realidad de la compañía, que no sea coherente con la realidad que tienen los clientes y los empleados, y entonces nuestro storytelling pues tendrá también un poco los días contados. Si hay algo que también va a hacer una lucha es que solo las mejores historias y las historias más consistentes y coherentes son las que van a sobrevivir, ¿no? Hay historias que han sido muy consistentes a lo largo de los años y por eso hay marcas que parecen totalmente irresistibles y que no pasa el tiempo por ellas, ¿no? Como puede ser Coca-Cola, ¿no? En este caso, ¿no? El mensaje clave entonces es que hemos de transformar nuestra comunicación, ¿vale? Para que comunicarnos de forma diferente tanto con nuestros clientes como nuestros empleados, que sean ellos los protagonistas y que les dejemos que cuenten cómo viven la marca y cómo viven el producto, ¿vale? Y lo primero que necesitamos saber de la marca es cuál es nuestra enseñanza como marca, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra premisa? Es el primer ejercicio que nosotros planteamos cuando trabajamos, lo veremos ahora, el storytelling de marca. Es decir, ¿cuál es la frase que contiene la esencia de lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, en Intalengy, nosotros, nuestra premisa, ¿vale? Nuestra síntesis de lo que hacemos es evolucionamos organizaciones hacia su mejor versión. Y para eso, obviamente, luego utilizaremos muchísimas herramientas, muchísimas metodologías, las que mejor le vengan al cliente. Diseñaremos su solución final en función del cliente y, por lo tanto, esa premisa nos permite trabajar de una manera personalizada con el cliente. La premisa, por ejemplo, de ING ha evolucionado con la empresa. Empezó siendo ING tu otro banco, siguió siendo ING Fresh Banking y después terminó como People in Progress. Al final es una esencia, es una frase, podríamos decir que es el típico leitmotiv, pero hay algo más, es que detrás de esto tiene que haber comportamientos, acciones, productos, formas de trabajar que sean coherentes con esta premisa y, por lo tanto, nuestra comunicación también, por ende, lo sea, ¿no? Hay que buscar entonces esos valores aspiracionales que tiene la marca para analizar y destilar esa premisa que nos dé un punto de referencia. El objetivo, por tanto, es convertir a los clientes empleados protagonistas, seducirles y fidelizarles a través de prácticas menos intrusivas. Eso es lo que hace el storytelling. Intentar ser mucho menos intrusivo que lo que es el eslogan o toda la publicidad también o comunicación más tradicional. Las dimensiones del storytelling que yo os planteo aquí son tres fundamentalmente. Una es la de marca, en la que el cliente, hablaremos del cliente como héroe y del empleado como héroe. Y la del producto o servicio, que también estará el cliente como héroe y donde prima la experiencia de usuario, que en el área tecnológica y digital pues también ya lleva tiempo instalada. En la parte de escenográfico, que quizá muchas veces las empresas es la que más nos piden al principio, porque es el empleado como aliado y el empleado como embajador de marca, pero desde que quiero contar una historia, quiero saber contar, quiero subirme a un escenario y contar cosas de mi empresa y hacerlo bien. Y esa es una dimensión, pero no es la única, ¿vale? No es la única y tiene que ir, el objetivo de esto es que vaya totalmente alineado, que estos tres enfoques vayan totalmente coordinados, ¿no? En esta primera dimensión, que es la marca, ves que el Employer Branding y el Employer Experience cobran importancia. En la parte del Employer Branding, nosotros lo que queremos es seducir al posible talento,
¿vale? Que ser una marca potente como empleadora y atractiva para ello. Y en la parte de Employee Experience, como os decía, pues todo lo que tiene que ver cómo vive el empleado en nuestra organización. Entonces, la comunicación hacia aquí también tiene que ser distinta. Todas las marcas, en realidad, tienen un relato que las rodea, que las da significado y que es digna de ser contada, y el storytelling lo que quiere hacer es enmarcarse, por lo tanto, en apoyar estos dos focos que hemos visto de employer branding y employer experience a través de esto. El objetivo fundamental es construir o reconstruir, ¿vale? Porque hay veces que estamos en plena evolución, esa identidad a través de los valores de marca o atributos de marca y también construir o seguir construyendo la reputación, que es la imagen que proyectamos externa o internamente, que es lo que intentaremos que sea totalmente alineado. ¿Qué relato contar? Como hemos puesto ahí la marca como mentor. ¿Qué relato? La primera dificultad que muchas veces se plantean los clientes cuando quieren utilizar el storytelling es, bueno, ¿y de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿Cuánto hablo? Y cómo puedo explotar bien lo que hacemos, qué cosas hacemos en la compañía y cómo puedo contarlas, ¿no? Lo primero sería buscar la historia de esencia, el relato realmente de la marca que hay detrás. De dónde viene la marca, dónde nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos como marca. Esto en sí ya es un viaje del héroe, ¿vale? Y ese viaje tiene que ser contado de alguna manera, buscar enlazarla con esa premisa única y repetible y buscar ese intangible para potenciar, ¿no? esta parte de la historia. Gracias a esta parte que podemos utilizar como cuál es el relato de marca, cómo conecta tu historia con tus clientes y cuáles han sido sus experiencias con la marca, es ahí cuando le ponemos al cliente como héroe. Es decir, intentamos que lo que le haya pasado a nuestra marca y las dificultades que hemos tenido en construirla, sobre todo porque la vulnerabilidad, como veremos luego, es muy interesante para generar empatía, es aquí donde podemos explotar muy bien qué cosas podemos decir que brillen de nuestra marca, hasta dónde hemos llegado, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Otro aspecto importante es la parte del empleado. Cuando la marca, lo que queremos contar es qué relatos y qué historias han vivido nuestros empleados dentro de esa vivencia que han tenido dentro de ese viaje de la marca. ¿A qué retos se enfrentan actualmente nuestros empleados? ¿Cómo los están superando? ¿Cuál ha sido su viaje del héroe en realidad con nuestra marca? Y es ahí donde volvemos a darle protagonismo a los empleados. Todas ellas van a reforzar, todas esas historias, tanto de cliente como de empleado, van a reforzar nuestra identidad como marca y lo vamos a vivir y lo podemos también vivir como contando cosas sobre personas y también sobre lugares, personas concretas, con nombres y apellidos. Esos son cosas importantes, ¿no? Si nuestro objetivo, por ejemplo, es humanizar nuestra marca y empatizar con un público objetivo concreto, debemos contar historias con las que el cliente se siente identificado, ¿vale? En este caso, podemos tener en cuenta pues, los testimonios que han vivido, las experiencias de la mayoría, por ejemplo, de opiniones o reseñas de un producto, por ejemplo, en cuestión. Por lo tanto, podemos hacerle preguntas, hacerle un planteamiento a los clientes, preguntas de cómo han vivido y grabarlo en vídeo, ¿vale? Y colocarlo en nuestra página web. Esas son quizá una de las que más se está empezando a utilizar, aunque no siempre son bien explotadas, ¿no? Es decir, al final lo que tenemos que mirar muy bien cuál es el objetivo luego de dónde, cuáles son los canales a los que vamos a tener que canalizar toda esta información. La historia, por ejemplo, de empleados y colaboradores, pues seguro que hay personas que trabajan con nosotros que tienen grandes anécdotas que contar y que cómo empezaron a trabajar, por ejemplo, en nuestro negocio, cuál ha sido, por ejemplo, el mayor reto al que se han enfrentado, qué aprendizajes han tenido, y de ahí, por ejemplo, toda la parte del mentoring interno también puede ser, los proyectos de mentoring interno dan pie a trabajar mucho el storytelling de marca interno, y pueden salir proyectos muy bonitos e interesantes.
Como veis ahí hay ejemplos, hay empresas con las que nosotros, por ejemplo, pues hemos empezado a hacer storybook de empresa, en la que estos relatos, tanto de cliente como de empleado, pues están, digamos, contenidos o descritos para el uso y consulta. Por ejemplo, lo emplean mucho para el onboarding en las organizaciones, para que el aterrizaje, por ejemplo, de los nuevos talentos sea también diferente, ¿no? También hay una cosa interesante, porque hablamos mucho de storytelling, pero hay un story doing, porque el storytelling consiste también en hacer acciones que están sostenidas por una historia detrás, pero que al final son acciones en las que por ejemplo, los empleados pueden también contribuir. Por ejemplo, hicimos una muy bonita, capturando valores, en la que los empleados elegían un valor de su organización y a través de ese valor de la organización lo vinculaban con sus experiencias vitales a través también de ese valor y capturaban una imagen dentro de la organización que representara. Debían de sintetizarlo en un título y poner un comentario un poco inspirador para el resto de sus compañeros. Esto es algo pues muy bonito e interesante, en la que prácticamente los protagonistas son los empleados y se está trabajando el storytelling de marca interno de una manera muy fuerte. Es una manera de trabajar el experience y el orgullo de pertenencia de forma muy sencilla, ¿vale? Por ejemplo, en la parte ya de producto y servicio, el objeto o el objetivo es hablar de forma indirecta del producto, del servicio, focalizando sobre todo en lo que percibe el cliente o el empleado, en este caso. Qué emociones, qué sensaciones, qué nivel de satisfacción en la parte del cliente y también qué nivel de gratificación en la parte del empleado. Por lo tanto, hay preguntas muy interesantes que tenemos que contestar para buscar estas historias. ¿Qué reto supone, por ejemplo, para la marca sacar un nuevo producto? ¿Cuál ha sido la importancia también de ese producto para el cliente o cómo ha contribuido el cliente en el diseño de ese producto? ¿Cómo vive el empleado el diseño, la venta, la implementación, la ejecución de ese servicio? Hablar también sobre los mejores y los peores momentos, o sea, esa parte, como decíamos, de vulnerabilidad, hace mucho que hace que el oyente o que el lector empatice mucho y sincronice con lo que le están contando, ¿no? En la parte, por ejemplo, de cliente, pues vamos a empezar también en qué atributos tiene mi producto y qué emociones provoca, qué emociones y rechazos, para poder también modular esto, ¿no? ¿Con qué las vincula el cliente? Y cómo le ha impactado el uso dentro de nuestro producto y servicio. Ahí, por ejemplo, pues podemos crear cosas como historias para recordar relacionadas con el servicio o producto dentro del cliente o historias del back office, algo así como los making of de cuando no hemos estado desarrollando, y eso también tiene una potente explotación interna, desde las conferencias de manager y directivos dentro de la organización hasta acciones, hasta vídeos corporativos, etcétera. Es bastante potente esta parte también del producto y servicio. En la parte, por ejemplo, de escenográfico, que es una de las más demandadas, casi todos los clientes empiezan por aquí, porque tienen la sensación de también creer que es más sencillo que un directivo o un manager, o en este caso, que también podríamos elegirlo porque tienen determinadas habilidades y determinadas actitudes, los embajadores de marca, en este caso, pues suelen empezar por aquí, por training, ¿no? Training en el que el embajador de marca actúa como héroe y buscamos su historia. ¿Quién soy yo dentro de la empresa? ¿Y quién soy? No qué hago. ¿Qué hago viene después? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que, por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me importa? ¿Cómo vivo la organización? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿En qué cosas me fijo yo como individuo, como persona, dentro de mi organización? ¿Qué es lo que yo veo en mi organización? Luego, por supuesto, a qué me dedico, cómo lo hago, es decir, qué cosas me están motivando, qué es lo más bonito de mi trabajo, qué es lo que me hace sentir orgulloso también, ¿no?
dentro de ese trabajo y en el fondo cuál ha sido mi periplo fue dentro de la empresa, cómo aterricé aquí, cómo ha sido mi viaje del héroe aquí y en qué momento estoy. Y es ahí cuando podemos hacer también el trasvase a el embajador de marca como mentor, es decir, que ahí podemos ya vincularle con que hable de la empresa y se habla de los productos y servicios, con qué retos nos enfrentamos como equipo, qué me hace sentir orgullosa de mi empresa, cuáles son los valores con los que yo estoy más identificado, cuál es la relación que tengo con ese valor y con ellos trabajamos muchísimo dos aspectos también que van implícitos siempre del storytelling, que es el storywriting. Hay que escribir otra cosa a la que no estamos acostumbrados, hay que escribir, hay que estructurar qué es lo que queremos contar para luego poder saber cómo contarlo y darle una pincelada en el caso de que queramos contar historias más ficticias o en el caso que queramos simplemente modular contenidos y diseñar contenidos corporativos, pero que estén inspirados en empresas, ¿no? Y por lo tanto ahí intentamos evocar relatos personales para estos managers y directivos. En realidad buscamos dentro un poco de ellos, les ayudamos a estructurar y toda esta parte del training les ayuda al final a tener un output, un producto en el que pueden contar sus vivencias, su propia historia y vincularla con su sector, con su empresa o con los productos con los que quiere trabajar. En la parte, por ejemplo, y aquí ya empezamos un poco a ver cuándo utilizar el storytelling siempre, que parece que todo es storytelling ahora, al final es que en realidad sí, casi si está bien hecho, está muy metido dentro de las comunicaciones y al final lo único que ha cambiado en el storytelling son las hogueras. Antes contábamos historias de una manera, las hogueras siguen estando en las conferencias cuando es a nivel presencial, pero las hogueras también son las redes sociales, las hogueras también son las reuniones, las comunicaciones web, todo al final tiene una comunicación en la que podemos trabajar con el cliente como héroe o como el empleado como héroe. ¿Qué es lo primero que tendríamos que pensar? En vez de plantearnos un storytelling de qué escribo y cómo voy a escribir esta historia, es plantearnos como todo, como siempre, una estrategia. Es decir, una estrategia de marketing y ventas en la que utilizar y desarrollar el storytelling y una estrategia desde recursos humanos en la que desarrollar el storytelling hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Aquí hay 4 aspectos importantes que queremos trabajar. Uno son, el primero es los relatos, es decir, qué quiero contar, que es lo que hemos estado viendo también, y las diferencias en las tres dimensiones. Y tendremos que reflexionar sobre lo que estamos contando ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos contando en la web? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es la identidad visual que tenemos que trabajar? ¿Somos coherentes con lo que queremos contar y con lo que actualmente transmitimos? ¿Qué elementos de la marca o del producto y servicio podemos elevar a una categoría superior y definir la premisa? Esa sería la parte de relatos, es decir, el qué, ¿vale? Los canales, pues, ¿dónde lo quiero contar? Canales offline, canales online, pues depende de los hábitos del consumo del público objetivo, cómo consume la audiencia y si, por ejemplo, queremos aumentar el flujo, por ejemplo, de visitas de la web, pues lo mejor será pues, subir algo visual en el que haya un visual storytelling, por ejemplo, un vídeo o una iconografía y hacer promoción en las redes sociales. Igual en el caso de los empleados. Por ejemplo, las empresas en este caso suelen quejarse pues, de la escasa consulta de los sitios web de los empleados. Quizá debemos trabajar esta parte para que sea más atractiva para ellos y buscar también aumentar estos seguidores ahí, ¿no? Si, por ejemplo, queremos aumentar seguidores en redes sociales, pues lo normal al final es que toda esta parte de storytelling esté adaptado en formato a esas redes sociales, ¿no? Otra parte importante serían las acciones, que es cómo lo quiere contar, es decir, no siempre tengo que escribir una noticia o escribir un artículo, al final puedo realizar un vídeo, puedo realizar una entrevista. Aquí me gusta mucho el trabajo, por ejemplo, y como es algo que todo el mundo vemos, pues lo pongo como ejemplo, que está realizando Banco Sabadell, las entrevistas que anuncia y los encuentros que anuncia en televisión y que luego realmente se retransmiten
joven en Facebook, ¿no? Y al final está creando en torno a Banco Sabadell pues muchas historias, vinculaciones con personajes que también tienen una historia y que aportan a la imagen de marca, ¿no? Que es esta parte en la que trabajaría muy bien el storytelling. ¿Con qué frecuencia? Que esto también es importante. Yo creo que aquí todos sabemos que hay mucho ruido. Yo creo que hay tanto ruido que no deberíamos de contribuir a ello, deberíamos de ser interesantes. Así que una frecuencia no cansina, por favor, o sea, no cansina, nos pasa en las redes sociales, que es como más de lo mismo y al final no contribuye ni aporta calidad, sino que al final nos distorsiona y nos hace perder un poco el foco. Entonces, como hemos dicho antes, que solo las buenas historias sobreviven y aquello que sea interesante, tenemos que buscar ser más exclusivos, buscar nuestra propia cadencia, ¿vale? Y eso también forma parte del marketing, ¿vale? De la estrategia de marketing, de storytelling que queramos llevar. En este caso, por ejemplo, sí que me gustaría, para ir un poco finalizando, o entrar en la línea un poco de finalización, es cómo contar las historias. Es decir, hemos estado hablando un poco de toda la parte conceptual, que es importante, y un poco la necesidad de tener también una estrategia de storytelling, pero también es muy importante el cómo contar historias. Y es verdad que tenemos que hacer un training sobre esto, trabajar sobre esto. Decías, Aristóteles, que sin conflicto no hay acción, sin acción no hay personaje y sin personaje no hay historia. Independientemente de que nos inventemos las historias, que sean historias ficticias o historias verídicas, todas tienen que ser, por ejemplo, como ponemos ahí, creíbles. Y esto es interesante porque no siempre nos tenemos que inventar un cuento, no estamos hablando solamente de eso, pero sí que necesitamos trabajar los elementos clave que toda narración tiene que tener. La primera es el conflicto. Sin conflicto no hay historia, sin conflicto no hay interés. Sin conflicto somos sosos. Es decir, todas las pelis tienen sentido, las que nos gustan, porque hay un conflicto. Y cuanto más conflictos hay, cuando hay un conflicto personal, cuando hay un conflicto con el entorno o cuando hay un conflicto de relación, cuando hay todos esos conflictos en una película, la película se hace muy interesante, o el libro se hace muy interesante, el artículo se lee una y otra vez, ¿no? Es lo que buscamos. Por lo tanto, el conflicto, buscarlo, cuál es el conflicto que plantea nuestro producto, cuál es el conflicto que soluciona nuestro producto, cuál es el conflicto al que nuestra empresa contribuye a resolver, nuestra marca contribuye a resolver, son cosas que tenemos que trabajar, ¿no? La emoción, tiene que tener emoción, como hemos dicho. Y cuando digo emoción, no es que conmueva solamente o nos ponga tristes o alegres, sino también que inspire. Por eso también es muy interesante cuando hay un storytelling escenográfico bien hecho, es muy interesante porque puede llegar a motivar y a inspirar, ¿no? La parte de sencillez, si queremos que sea replicable, si queremos que se recuerde, tiene que ser algo sencillo. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de ser Shakespeare, sino de poder trabajar con un protagonista o con un personaje que sea el perfil de uno de nuestros clientes, al que le ocurren cosas y que al final soluciona cosas con nuestro producto, con nuestro servicio, ¿no? De una manera sencilla. Tenemos con esta parte emocional y con esta parte de conflicto empatizar, ¿vale? con nuestra audiencia, buscar toda esa parte más en la que se sienta proyectado. Es lo que hacemos con las películas, nos sentimos proyectados, nos sentimos reflejados, ¿no? Como decía un poco al principio. Creíble es que tiene que ser auténtico, lo que también comentaba antes, es importantísimo que sea coherente con la realidad en la que nosotros trabajamos, porque si no perdemos toda la fuerza de storytelling, se vuelve también un poco en contra. Y tiene que también, y es muy importante, que ser didáctica, es decir, al final yo creo que hay historias que nos dejan moralejas o que nos hacen reflexionar, nos plantean una pregunta. No todas tienen que tener un final, un cierre
perfecto. Es más, las historias imperfectas son más creíbles porque son las del día a día, son las operativas. Y la parte didáctica también ahí, que nos deje esa parte en la que el oyente o el lector contribuye a la solución o a la finalización de esa historia. Y es ahí donde vuelve otra vez tanto el empleado como el cliente a contribuir en esa historia que nosotros estamos contando. Una parte también importante en cómo contar historias serían las herramientas, es decir, pues ya un poco aterrizando en el formato, ¿no? en cómo tiene que ser la estructura, y yo pongo aquí dos de las herramientas también que más me gustan utilizar a mí, que son las metáforas y el visual storytelling. La estructura clásica, todos la sabemos, planteamiento, nudo y desenlace. Al final nos ayuda a estructurar así la trama. Cuando, por ejemplo, hablamos de formatos muy de redes sociales en los que las historias tienen que ser muy breves, en los planteamientos, es decir, el inicio, tiene que ser pues casi plantear el conflicto. El conflicto está casi en el inicio, y para que podamos tener un poco de espacio para el nudo y haya un determinado desenlace. Por lo tanto, el conflicto, cuando tenemos muy poco espacio para escribir, cuando estamos planteando una historia, por ejemplo, en Twitter, o estamos planteando una historia en Facebook, es importante que el conflicto esté al principio, casi en las 3 primeras o 2 primeras frases, ¿no?, que estamos escribiendo. La estructura clásica nos ayuda mucho también a pensar. Os traigo ahora, veréis, una pequeña plantilla que nosotros utilizamos, y es simplemente cuestión de entrenar cómo planteamos ese conflicto al inicio, el nudo, qué aspectos del personaje podemos transmitir. Como tampoco tenemos mucho espacio, tienen que ser pinceladas prácticamente que nos ayuden a buscar, que nos ayuden a dibujar ese personaje, y al final un desenlace que puede ser más abierto o menos abierto. Algunos ejemplos, pues, que tenemos que plantearnos también en esta estructura es cuál es el mensaje, cuál es el mensaje de fondo que se destilará en el desenlace, cuál es el mensaje de fondo que queremos transmitir. Si queremos, por ejemplo, educar o concienciar sobre un tema determinado, si queremos transmitir unos beneficios del producto, si queremos simplemente comunicar un determinado valor de la marca. Al final tenemos que plantear ese mensaje para luego adaptar esta estructura de planteamiento, nudo y desenlace a eso, ¿no? La metáfora en esto es muy interesante. Al final, una metáfora es el uso de otro concepto para transferir significado. A mí me gusta mucho utilizar, y os traigo también un ejemplo, pues este tema de las metáforas. Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para hablar de creatividad. Y otro ejemplo que os traigo aquí, ¿vale?, que es, pues lo utilizamos para un cliente, hablando de jefes tierra, gerentes agua, directores fuego y CEO aire, ¿no? Eso nos ayuda a vincular un lenguaje diferente. La tierra, los elementos de la tierra, cómo se asemejan a los elementos de los jefes tierra, ¿no? En este caso, pues más aterrizados a la operativa diaria, etcétera. Los elementos del agua, que son líquidos, que toman la forma diferente en función del recipiente en el que está, pues hace que nos habla de la flexibilidad de un gerente, ¿no? Y así con el resto, ¿no? Por lo tanto, la metáfora tiene un poder, a mí me parece muy útil como una especie de pequeño storytelling que además nos ayuda mucho a cambiar el lenguaje que tenemos de nuestro sector, que es uno también de los hándicaps que tenemos al hablar de forma diferente, ¿no? A intentar salir de ese encorsetamiento un poco del lenguaje business que tenemos, ¿no? Y otra herramienta importante que a mí me gusta mucho es el visual storytelling, que pues es el uso del vídeo, la fotografía, los iconos y las infografías. Al final, la fotografía, podemos crear una historia sin escribir una sola palabra, pero que las imágenes hablan por sí solas. Pero para eso también necesitamos dedicarle tiempo a la búsqueda de esa fotografía, de esos iconos, o la creación de ese vídeo y la guionización de ese vídeo. Al final tiene que ir muy enlazado. Por lo tanto, intrínsecamente estamos hablando de que si internamente trabajamos esto en las organizaciones, tenemos que tener personas
que tengan ciertas habilidades también para intentar trabajar todo esto, ¿no? Veis aquí, os he traído un ejemplo de plantilla de un diseño del relato o contenido, ¿vale? Pero que al final nos ayuda mucho, es como una especie de lienzo que nos ayuda mucho a pensar en partes que nos van a ayudar a estructurar nuestra historia. Primero es el objetivo relato, mensaje que se desea transmitir o las cuestiones más clave, cuál es el tema del que quiero hablar, cuál es el conflicto que quiero plantear, cuáles son las reflexiones que quiero provocar cuando lean, vean, ¿vale? O hagan uso de este contenido, ¿no? ¿Qué emociones quiero despertar? Eso es importante para nosotros también buscar la historia más adecuada para ello, definir qué palabras clave o nube de palabras voy a utilizar, la selección del lenguaje, por lo tanto también es muy importante. Y pues el eje temporal que tenemos, el lugar, el espacio donde lo queremos situar, los personajes, y ves por ejemplo ahí pues cuál es la trama, la introducción, el desarrollo y un poco el desenlace. Veis que en la introducción está el plantear el conflicto, presentar un poco al personaje y el objetivo un poco del protagonista. Al final hay una parte de qué cosas están pasando, qué ha pasado y qué viene después y cómo ocurre esto. Lo que intentamos con la historia es que el lector no se vaya preguntando ¿y qué más? ¿Y qué pasa después? ¿No? Y que esté enganchado en esa línea y al final haya un desenlace, una solución del problema que puede ser más o menos abierta, como hemos dicho, pero al final nos deja una vinculación, un mensaje de reflexión para nosotros, ¿no? Y dónde compartir las historias, que sería lo último que os voy a comentar, pues depende. Va a depender mucho de dónde se consuma, de cómo se consuma el contenido de nuestro héroe, el cliente o el empleado, cuál es el formato más adecuado para cada historia, nos lo vamos a plantear en cada una de ellas. Y aún incluso hablando de la misma historia, de la historia de la organización. Por ejemplo, he estado viendo en LinkedIn, por ejemplo, que el canal de Isabel II está empezando a utilizar en este sentido el storytelling y es interesante. Y qué recursos tenemos al alcance, por lo tanto, tanto las conferencias, os he puesto en azul pues los más tradicionales, las comunicaciones y documentos internos, los canales online y offline internos, la televisión y la radio, pero también pues toda la parte más digital, web, revistas, YouTube, redes sociales, pues Instagram es más visual, LinkedIn empieza a utilizar también un poco pues esta parte para contar pequeñas historias, Twitter y Facebook pues también son mezclas, pero que todas ellas se caracterizan por tener un breve espacio en el que contar cosas, ¿no? Y os dejo también con la reflexión del señor director de Levi Strauss, que es que los relatos se convierten en el legado de una empresa. Yo creo que las empresas, cuantas más, y si tienen muchas historias que contar dentro y han pasado muchas cosas, es que dejan un legado. Y es muy interesante ver, por ejemplo, los legados que tienen nuestros empleados más veteranos y cuáles y cómo los reciben pues aquellos empleados que vienen de nuevas, ¿no? En esta parte de recursos humanos yo creo que hay un mundo a explotar, ¿no? Así que, sin más, os agradezco mucho este tiempo que me habéis dedicado, este hueco, y nada, quedo en espera de vuestras preguntas para contestaros en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tu presentación. Tenemos unos minutos para preguntas y al hilo de esta última frase de que se convierten en legado de las empresas, nos preguntaban cómo deben enfocar otras empresas como pymes, incluso micropymes, esta herramienta, porque igual tenemos el concepto de que es solo para grandes organizaciones. Vale, pues casi que mucho más. La buena noticia es que es casi más sencillo, porque un emprendedor, y te lo digo como nosotros somos una empresa que llevamos 5 años en el mercado, un emprendedor y una pyme más pequeña tiene mucha historia también que contar, es decir, desde cómo
cuáles han sido los inicios, las dificultades que hemos tenido, a quién nos hemos encontrado, quién nos ha ayudado, o quién han sido los primeros, esos mentores que nos hayan ayudado también a comenzar con la empresa. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el hito más importante? ¿O cómo te diste cuenta que, en el caso, por ejemplo, de los freelance o de los emprendedores, cómo te diste cuenta que era el momento de emprender tu viaje, ¿vale? Y que tenías que empezar tu negocio? Por lo tanto, las historias de empresas pequeñas que tienen un comienzo cercano, aunque no tienen tanto bagaje, tienen mucha potencia. Mucha potencia porque, claro, han nacido en épocas mucho más complejas, donde la complejidad es mucho más rápida, donde todo es mucho más volátil, donde todo es mucho más efímero y tienen el enfoque prácticamente es el mismo. Es decir, quiero contar una historia, la tendré que contar en diferentes canales, y las diferentes historias que yo tengo, cómo experimenta mis clientes, si he trabajado con clientes directamente para diseñar mi producto, por qué me encanta mi producto, cuáles son las sensaciones y cómo me emociona a mí mi empresa y mis productos. Es algo mucho más cercano. Al ser mucho más cercano en las empresas pequeñas, yo creo que el potencial es muy alto, mucho más alto casi, diría yo, que en las grandes. Otra de las preguntas es si el storytelling se debe crear dentro de la propia organización o se debe encargar fuera. Y en el caso de que sea dentro, ¿qué departamentos deberían estar implicados en esta creación? Hablábamos antes de recursos humanos, comunicación, marketing. Sí, vale. Yo creo que es una mezcla. Como en todo, yo creo que hay... De hecho, el objetivo final, cuando nosotros trabajamos con las empresas, es que las empresas anden solas. Pero en un primer momento, al ser también la aplicación bastante nueva, es decir, no hay personas que estén dedicándose no hay un departamento de storytelling que podría ser, ¿no? Que podría ser en el futuro. Pero sí que, por ejemplo, lo que yo haría sería primero identificar a personas de departamentos. En este caso, por ejemplo, está muy bien la parte de recursos humanos o la parte, por ejemplo, de comunicación, marketing, pero también de ventas. Es decir, al final hablamos de podemos crear un equipo multidisciplinar con determinadas habilidades, tanto para escribir, para comunicar, obviamente hablamos de que esto es una herramienta totalmente creativa y que tenga habilidades para ello, y en un primer momento dar los pasos con alguien externo que nos pueda ayudar, ¿vale? Alguien que nos pueda guiar en los primeros pasos, que nos pueda hacer un training también para poder crear este tipo de relatos, para ensayar esto y ir creando, ir trabajando con ellos. Es decir, desde el minuto 1 las empresas y las personas pueden estar creando relatos, y a lo mejor la empresa externa que esté ayudando puede supervisar un poco ese relato, supervisar un poco la guía. Pero sobre todo en un primer momento tiene que haber también esa definición de estrategia. Entonces, yo no diría que solo dentro, solo fuera, porque fuera tampoco nadie mejor que las empresas, y las personas que están dentro conocen lo que hay, tanto las sombras como las luces. Entonces, a mí me gusta siempre, por lo menos es una opinión personal, trabajar siempre con las empresas, es decir, co-creación ante todo. No creo tanto en la absoluta delegación. Sí que es verdad que luego tendremos que necesitar empresas, pues a lo mejor pues de publicidad o de audiovisuales para crear a lo mejor los vídeos. O sea, que al final es una co-creación conjunta. Pero lo más importante es que la estrategia, el qué contar, se cree desde dentro, ¿no? Y al final, por lo menos, cada departamento tenga, como tiene una temática sobre la que hablar, ya empieza a entender cuáles son los trucos para hablar desde ese héroe empleado o desde ese héroe cliente, en el caso de ventas, por ejemplo, también, para tener ese código, ¿no? Y poco a poco lo van cogiendo. Yo diría que es combinación. Nos plantean también, has hablado de algunos de esos rasgos básicos que tiene que tener el storytelling para que triunfe. Nos dicen si, además de esa moraleja de ser didáctico, etcétera, de tener una historia, contar algo, si también una de las partes importantes es el entretenimiento. Ahí es la parte también didáctica. Es decir, dentro de la parte didáctica y dentro de la parte de empatía, digamos, dentro de esas dos está
lo que llamamos entretenimiento. Pues he evitado esa palabra, la de entretenimiento, porque parece que también todo tiene que ser como si no es lúdico y no es divertido, no vale, ¿no? Porque al final todo esto exige también un esfuerzo, ¿eh? Hay que dedicarle tiempo para hacer esto bien y el tema fundamental es que tiene que existir esa parte de entretenimiento, pero es cuando es una historia en sí, como nos interesa porque nos vincula emocionalmente, se nos hace más amena. Y esa es la parte didáctica. Recordemos, siempre que si recordamos a nuestros profesores del cole, del instituto, de la universidad, o cuando vamos a ver una conferencia, cuando cuando buscan estos elementos, o de contar una historia, o de establecer una metáfora para conectar, o nos lo plantean desde un ángulo que no nos esperábamos, al final nos interesa, nos entretiene y nos fija. O sea, deja más huella, a que queda más fijado. Por lo tanto, sí, claro que hay una parte de entretenimiento ahí detrás, pero no tiene por qué ser el entretenimiento de diversión, como tal, ¿no? No tiene por qué ser todo absolutamente lúdico, pero sí que hay una parte de mayor disfrute. Es como cuando te lo cuentan, como pues el profesor que te lo cuenta como algo teórico y totalmente plomizo, a quien te lo cuenta desde un ángulo muchísimo más divertido, ¿no? Otra de las preguntas es si tenéis datos, estadísticas o podrías contar alguna experiencia de cómo funciona el storytelling enfocado a uno de los objetivos hoy en día, que es tener una buena marca empleadora. De marca empleadora. Bueno, yo creo que el ejemplo que os he comentado de Banco Sabadell o de ING, yo creo que son dos marcas que al trabajar su propia imagen de marca, tanto de cara a los clientes, de cómo comunica, de la frescura con la que lo está haciendo y de las temáticas que ponen en la mesa. Por ejemplo, el Banco Sabadell, el otro día, por ejemplo, hablaban de los diferentes tipos de familias y de relaciones entre personas, ¿no? Y al final, pues yo creo que el hilo de pensamiento es, si una empresa habla de esto, dentro tiene que haber de esto, ¿vale? Ese es el hilo conductor. Yo creo que aquí hay que hacer mucho hincapié, voy a hacer mucho hincapié en que si utilizamos el storytelling para aumentar nuestro buena imagen como empleador, tiene que ser realidad, tiene que ser auténtico, ¿vale? Porque lo único que provocamos ahí al final es una expectativa que a lo mejor no se cumple. Y esto lo comento porque sí que se ven en algunos, en comunicaciones que se hacen en Facebook, en comunicaciones que también que vemos en LinkedIn o que vemos en la televisión y que luego, y que inclusive con el trofeo de Top Employer, pues los que somos consultores llevamos como 20 años dentro de las organizaciones, sí que vemos cosas que no son coherentes con eso, ¿no? Pero esto tampoco lo vamos a poder evitar del todo, ¿no? Porque nada es perfecto, ¿no? Y de hecho lo imperfecto es lo real, ¿no? O sea, que es lo que tenemos que hacer. Pero sí que yo creo que lo que hay que trabajar mucho es, para poder comunicar como buen empleador y utilizar storytelling, primero hay que trabajar esa parte de dentro. Mejores formas de trabajo dentro, mejores formas de liderazgo. Cuando todo eso está ahí, hay, por ejemplo, un proyecto de liderazgo interno que está funcionando muy bien o hay un proyecto de mejora que se está haciendo fenomenal, eso se tiene que comunicar y se puede comunicar desde el punto de vista de empleador. ¿Por qué? Porque así de bien trabajamos en esta compañía, ¿no? Entonces, eso sirve para trabajar ahí. Entonces, yo creo que hay empresas que ya lo están empleando, como pues eso, Sabadell, ING, BBVA también lo está haciendo. Al final son empresas que se vinculan a la innovación, que se vinculan de determinada manera y atraen. No hablo de las grandes porque es lo que más así a simple vista podemos ver todos, ¿no? Las empresas las medianas y pequeñas, pues se ve un poquito menos, ¿no? Se invierte menos en esta parte. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradecerte, Yolanda Romero, socia directora de Intalengy, por la presentación. A todos los asistentes también agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana. Les recordamos que los próximos días les haremos llegar la presentación
y muchísimas gracias de verdad. Les emplazamos a futuros webinars. No sé si Yolanda quieres añadir algo muy rápido. Nada más que daros las gracias a ORH y a todos vosotros y que nada más que se animen a utilizar el storytelling en sus diferentes dimensiones y que pierdan ese miedo, ¿no? Que tampoco tenemos que ser Shakespeare para poder transmitir buenas historias, que hay un montón dentro de las compañías. Así que muchas gracias y a por ello. Pues nos quedamos con esa idea. Muchas gracias a todos y buenas tardes.